cordiales amigos, bienvenidos al resumen más importante de las tardes con Noticias 7, con información local, internacional, económica, social y política. Estamos retomando las actividades luego de este feriado de 3 días, en donde pudimos disfrutar en familia, por supuesto, compartir con nuestros seres queridos, visitar zonas turísticas, importantísimo, la reactivación del turismo y por supuesto también se retoman, ya las actividades, atención, porque también se retoman estos controles preventivos, en este caso en la ciudad de Quito, controles de velocidad. Vamos a ver imágenes allí. En horas de la mañana estos controles se desarrollaron en la avenida Mariscal Sucre y Fernández Salvador, esto en el sector norte de la capital. Preventivos, atención, operativos preventivos de sentido sur y norte. También a esta hora todavía continúa desarrollándose un operativo de control en la vía Intervalles, también en el sentido aeropuerto Quito, para verificar que no existan excesos de velocidad. Controles viales en Quito, recuerde, a esta hora se están desarrollando en la vía Intervalles también esos controles de velocidad. Evítese problemas, evítese inconvenientes. Recuerde que los límites de velocidad están ya determinados en la ley. 16 horas con 1 minuto, son las 16 horas con 1 minuto. Bienvenidos, iniciamos ya con el desarrollo de las noticias. Bueno, y vemos que hay bastante movimiento y actividad político-electoral. Recuerde que también estamos siguiendo de cerca todo lo que tiene que ver con lo que serán las próximas elecciones. El calendario electoral sigue su marcha y atención también porque el movimiento ADN Lista 7 definió su binomio presidencial para febrero 2025. Vamos a ver. Para el actual presidente y precandidato a la reelección, Daniel Noboa Sin, quien goza actualmente de una aceptación popular superior al 55% a escala nacional, según varias encuestas, empieza un trabajo desde cero, con un objetivo principal. Porque la búsqueda de esa justicia continúa, la búsqueda de esa justicia tiene que reforzarse con una reelección. Hemos puesto como familia, y yo personalmente he puesto todo el corazón en esta búsqueda de justicia, todas mis ganas, toda mi fuerza, toda mi juventud en esa búsqueda de justicia. Ratificó que su preparación política no se forjó en meses previos a la última contienda electoral en el 2023. Data desde hace más de 20 años, cuando vio el trabajo desinteresado de sus padres en buscar un mejor porvenir para los ciudadanos. Con esa preparación, hoy por hoy, Daniel Noboa es el presidente más joven de la historia del país y quien busca la reelección para garantizar así una estabilidad política luego de que el expresidente Guillermo Lasso no pudo cumplir con su mandato, decretó la muerte cruzada, cesó la asamblea y llamó a elecciones anticipadas. Este proyecto empieza hace más de 20 años. Este proyecto empieza desde un ángulo diferente, desde un ángulo de un hijo que veía a sus padres servir a un país, desde un ángulo también de observador, de soporte, intentar de ser un apoyo y posteriormente hasta jefe de campaña fui hace 18 años. Para Daniel Noboa Sin, es momento de que el país opte por la continuidad, porque todo lo trabajado no debe perderse. Tienen que comunicar también de que esto es el principio de una transformación más grande, de que recién llevamos 9 meses, pero que debemos de consolidar este proyecto político, de consolidar esta, no solo candidatura, esta transformación y esta búsqueda de justicia hasta lograrlo. La precandidata a la vicepresidencia, María José Pinto, fue tajante al señalar que no debe existir espacio para los grupos políticos que buscan el caos y el atraso nacional. Su objetivo es claro: desestabilizar el país y conseguir impunidad para sus líderes sin importarles el bienestar de todos los ecuatorianos. Su trabajo y del gobierno en sí se enfocará en 4 pilares, manifestó Pinto: en generar esperanza, más seguridad, potenciar la productividad y propiciar mejores oportunidades para todos. Javier Ceballos, Noticias 7. Bueno, y de esta manera, como vemos, el presidente de la República, Daniel Noboa, ha decidido optar por la
carrera para la reelección presidencial, esta vez con su binomio María José Pinto. Pero vamos a ver también ahora que se definieron los candidatos asambleístas. Anabela Asín encabezará la lista de asambleístas nacionales por el movimiento ADN Lista 7. Los postulantes al Parlamento por esta agrupación política buscan que la Asamblea Nacional deje atrás el show y, por supuesto, y las trabas politiqueras. Vamos a ver. El movimiento de gobierno definió en su última convención nacional realizada en Quito la lista de los candidatos que irán por una curul en la Asamblea Nacional periodo 2025. La doctora Anabela Asín encabeza la lista de legisladores nacionales. Propuso a su militancia y a los electores tomar una decisión que apunte a consolidar un legislativo diferente, que ayude a la gobernabilidad sin cálculos políticos y sin que se constituya una traba para el logro de los grandes objetivos nacionales. Y eso lo hemos vivido en estos últimos 9 meses. No se puede hacer cambios, no se puede trabajar en un país cuando tenemos que enfrentarnos a personas que prefieren ver arder el país y reinar sobre sus cenizas. Especialmente sostuvo Anabela Asín que ADN se consolidará como una bancada transparente, sin agendas ocultas, por el bien del país. Necesitamos, para fortalecer al gobierno, consolidar una asamblea fuerte y que esté comprometida para sacar adelante nuestro país. Que no parte con criminales, que no pretenda censurar a los ministros que están trabajando, desenmascarando corrupción, y que no se estanque en intereses particulares. Desde el oficialismo, la actual asamblea ha sido señalada por ser un escenario donde la conformación de una mayoría móvil solo ha servido para no dejar trabajar al gobierno. Constantes han sido sus convocatorias de comparecencias a ministros de Estado a las diferentes comisiones legislativas. Los cuestionados procedimientos parlamentarios orientados a llamar a juicios políticos a ministros de Estado, sin contar con los escándalos en las sesiones del Pleno o en comisiones parlamentarias, donde varios legisladores han sido sancionados o suspendidos por el cometimiento de faltas a la conducta legislativa. Ante esto, la postulante al Parlamento, Diana Jácome, considera que ya es momento de un cambio profundo y radical en la primera función del Estado. Siempre trabajar por el país, no por intereses personales o por líderes que tanto daño le han hecho al país. Es momento de concentrarse realmente en lo que necesita el Ecuador y creo que la Asamblea cumplirá un rol muy importante en esta ocasión, por supuesto con la mayoría que se tendrá en su momento, para poder trabajar en conjunto. El Ecuador necesita, por supuesto, personas honestas, personas trabajadoras y capaces en esta función del Estado que es la Asamblea Nacional. Entre otros, los precandidatos a la Asamblea por el movimiento ADN son Nils Olsen, actual ministro de Turismo, Sade Fritchi, ministra de Ambiente, y Esteban Torres, actual viceministro de Gobierno. Javier Ceballos, Noticias 7. Importante ese mensaje, a recuperar el prestigio que tiene la Asamblea Nacional, ahora que hemos visto a lo largo de estos pasados periodos que las encuestas no han sido de lo más positivas para el Poder Legislativo. Vamos con más información. Ahora les contamos que el Movimiento Revolución Ciudadana presentó también a sus precandidatos para las elecciones presidenciales de febrero 2025, dejando pues ya sin piso la posibilidad de la unión de las izquierdas. Vamos a ver. El pasado 10 de agosto, el Movimiento Revolución Ciudadana anunció a sus precandidatos presidenciales que buscarán llegar a Carondelet en las generales del 2025. Se trata de Luisa González, quien ya perdió las pasadas elecciones, y a ella se suma un rostro conocido, Diego Borja, economista de 60 años de edad, quien ya fue ministro coordinador de la política económica en 2008 en el gobierno de Correa, pero que en 2012 rompió relaciones con dicho partido, después de que el entonces canciller Ricardo Patiño lo acusara de entregar firmas falsas al CNE para inscribir a su movimiento Poder Ciudadano. Lo cual, por supuesto, tendrá que ser incluso probado en los tribunales, porque aquí nadie está por encima de la ley. Por más canciller y por más Patiño que sea, no está por encima de la ley. Incluso Borja protagonizó protestas en contra del gobierno de Correa en 2015. Borja también fue director de la Secretaría Económica del ALBA y el mismo Hugo Chávez resaltó su participación. Con nuestro querido compatriota
Diego Borja. Él ha sido designado en la más reciente cumbre del ALBA, de la Alianza Bolivariana, recordémoslo, como coordinador general en toda la materia económica. En esa presentación también estaba Nicolás Maduro, criticado por manipular las elecciones en Venezuela. Según el analista político Rodrigo Jordán, su historial al lado del chavismo le restaría votos para la siguiente contienda electoral. El ecuatoriano tiene mucha resistencia a lo que pueda ocurrir o lo que está ocurriendo en Venezuela y pueda replicarse en Ecuador, que finalmente el ecuatoriano a este día prefiere votar por alguien más equilibrado o de derecha, lo cual nos habla de una clarísima crisis de las izquierdas, empezando por el movimiento más hegemónico que es Revolución Ciudadana. Sin embargo, para Jordán eso no es todo, pues la participación de Borja podría fraccionar al correísmo. No solo que no va a arrastrar muchos votos, sino que va a fraccionar aún más a nivel interno a este partido. Por estas razones añade que la pretendida alianza de las izquierdas quedaría sin piso. Reunión que fue propuesta por la misma Luisa González. Porque ya vimos que en esta primera y única reunión ya existían divisiones. En todo caso, dicho movimiento tendrá que inscribir oficialmente su candidatura en el Consejo Nacional Electoral. Hasta que eso ocurra, según el analista político, todo puede pasar. Edison Saavedra, Noticias 7. Así es, en el ámbito político electoral, como dice nuestro compañero, pues todo puede pasar, ahí son cosas que podemos ver en la política nacional. Pero bueno, ahora les contamos también que pues se acorte el tiempo para que las organizaciones políticas puedan realizar sus eventos, su organización de las decisión de autoridades en los perfiles de democracia interna. Este sábado, vamos a ver. Las candidaturas que las organizaciones políticas irán definiendo hasta este sábado no implica per se que se inicie de inmediato la campaña electoral para las elecciones generales de febrero del próximo año. El Consejo Nacional Electoral diseñó un cronograma cuyas fases deben cumplirse. Es así que para el 11 de septiembre está prevista la convocatoria a elecciones. Del 13 de ese mismo mes hasta el 2 de octubre, recién las candidaturas podrán ser inscritas. Las mismas que podrían quedar en firme si no hay impugnaciones o apelaciones. Ojo, que la campaña electoral recién arrancará el 5 de enero del próximo año y durará hasta el 6 de febrero. Ante todo esto, lo que pasó en el movimiento político ADN Lista 7 en este último feriado fue la decisión de la militancia de definir candidaturas. Vienen a trabajar, a poner su contingente porque son gente del pueblo, son gente que han trabajado, luchan y saben cuáles necesidades. Otras organizaciones políticas se encuentran en proceso de elecciones internas. Están pendientes de definir postulaciones: Pachacutic, Construye, Democracia Sí, Sociedad Patriótica, Partido Social Cristiano, entre otros. Proceso que deberá estar regido por el compromiso y transparencia de cada uno de nosotros con el apoyo de las organizaciones políticas. La primera vuelta electoral será el 9 de febrero y la segunda el 13 de abril. Javier Ceballos, Noticias 7. Así es, todo esto bajo la vigilancia y el control del Consejo Nacional Electoral. Tenemos más noticias porque ha sido también hoy, fue una jornada muy movida también en el Tribunal Contencioso Electoral, que presenta divisiones internas. En medio de gritos e incidentes, 3 jueces del tribunal removieron a Fernando Muñoz como presidente del organismo. Vamos a ver inmediatamente. La fuerza policial que nos ayude, por favor, sí. A la señora asesora de la presidencia. En este momento, por favor, la fuerza policial. La sesión se dio en medio de gritos y atropellos. Una nueva mayoría en el Tribunal Contencioso Electoral, conformada por Ivonne Coloma, Ángel Torres y Guillermo Ortega, se reunió en la mañana de este lunes 12 de agosto para buscar remover a su titular, Fernando Muñoz, quien interrumpió la sesión para criticarla. Esta es una reunión ilegal, en contra de la ley y la Constitución. Es una reunión de amigos. Aquí no pueden decidir destituir a nadie, ni remover a nadie. Con 3 votos a favor, finalmente Muñoz fue removido y se posesionó a Ivonne Coloma como titular del TCE. Y como vicepresidente se designó al juez Ángel Torres. Según dicen, había presuntas inconsistencias en la administración de Muñoz. Estamos en una etapa de elecciones. El país necesita un órgano consolidado, que los impases no superen la institucionalidad que debemos mantener. Existen graves errores
que podrían ser incluso motivo de acciones civiles o penales, arrogación de funciones de delegaciones que le hizo este Pleno con toda la confianza y que rebasaron lo que el Pleno autorizó. Incluso la asesora de Muñoz fue custodiada por la policía, pues protagonizó incidentes. Sin embargo, el ahora expresidente asegura que su remoción sería con un tinte electoral. Obviamente estamos en un proceso electoral. El tribunal es el máximo árbitro del proceso electoral y seguramente querrán tener el control de este órgano jurisdiccional en las próximas elecciones. Y añade que sus compañeros jueces no tienen la potestad ni las atribuciones para sacarlo del cargo. Y la única institución que puede hacer un control del presidente es la Asamblea Nacional y la Contraloría General del Estado. Es totalmente una mentira. Ustedes podrán verificar la problemática que ha tenido este Pleno para poder conformarse y poder sesionar tanto a nivel administrativo como a nivel jurisdiccional. El tribunal es apolítico, el tribunal garantiza los derechos de participación de todo el país, de todos los ciudadanos. Edison Saavedra, Noticias 7. Bueno, y de estas decisiones habrá otras repercusiones. Vamos a ver más adelante qué es lo que sucede. Y al volver tendremos los resultados de los operativos contra la inseguridad en el país. Ya venimos, no se vayan. Guerra contra el terrorismo. Continuamos con más noticias aquí en las tardes con Noticias 7. Atención, según datos proporcionados por el bloque de seguridad, desde el 1 de julio hasta el 11 de agosto, se registra ya una disminución en un 49% de muertes violentas en el Cantón Durán. Vamos a ver. Inició la semana con una nueva evaluación del trabajo ejecutado por el bloque de seguridad a escala nacional y en las zonas que se encuentran en estado de excepción. Por ejemplo, en el Cantón Durán, provincia del Guayas, desde el 1 de julio hasta el 11 de agosto, las autoridades registran una disminución del 42% de homicidios intencionales. En Manta, provincia de Manabí, en cambio, desde el 6 de junio al 11 de agosto, las muertes violentas bajaron en un 67%. A escala nacional, del 1 de enero hasta este domingo, los hechos de violencia bajaron en un 18%, según detalló Lionel Calderón, viceministro de Seguridad Ciudadana. 9 de cada 10 de estos eventos están vinculados a la violencia criminal. El comandante de la policía, Víctor Zárate, evaluó de la siguiente manera el trabajo ejecutado hasta el momento en el Cantón Durán. En julio se registraron el año anterior 65 homicidios intencionales. En el 2024, con el accionar, el implemento y el compromiso del bloque de seguridad, se registran 36 homicidios intencionales. La milicia, según el jefe del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, Jaime Vela, ha ejecutado hasta la fecha más de 195,000 operativos. De ellos, 119,000 son operaciones CAMEX. Para las autoridades es fundamental la información que puedan proporcionar los ciudadanos para desmantelar organizaciones delictivas y terroristas. Tenemos que sumar nuestras acciones hasta que Ecuador sea una sola fuerza en contra de los grupos armados organizados, de los grupos terroristas y en contra de la corrupción. El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, informó que se profundizará el trabajo de control al delito de la extorsión con apoyo conjunto de Fuerzas Armadas, Policía Nacional y respaldo de la UNACE. Que es la unidad que siempre ha estado a la vanguardia en temas de secuestros y extorsiones. El toque de queda en las zonas más conflictivas del país ha sido una medida que está ayudando en la reducción de hechos violentos. El bloque de seguridad pide la colaboración ciudadana. Javier Ceballos, Noticias 7. Importantes resultados de estos operativos en los que se estrena también como comandante de la policía el general Víctor Zárate. Vamos a cambiar de tema, atención. 2 centavos por galón es el reajuste de precios para las gasolinas Extra y Ecopaís que se aplica en el mes de agosto 2024. El costo de las gasolinas Extra y Ecopaís pasó de $2.75 a $2.77 por galón en todas las estaciones de servicio del país. Vamos a ver. La información ya fue colocada en los letreros de las diferentes estaciones de servicio con los nuevos valores, tanto de la gasolina Extra como de la Ecopaís, que registran un reajuste de 2 centavos por galón
y pasaron de 2.75 a 2.77 dólares. Nosotros tenemos 2,76 y la otra décima ya la aproxima a 2,77, que es el precio que ejecutivamente ya está decretado. Esto en cumplimiento del decreto ejecutivo número 308 suscrito por el presidente de la República, Daniel Noboa, mediante el cual se oficializó el esquema de estabilización de precios o bandas de los combustibles antes mencionados. Con el sistema actual, el costo no puede subir más del 5% mensual, pero en cambio puede bajar hasta un 10%. Todo esto en función del precio internacional del petróleo. Para mi punto de vista no me afecta mucho en realidad. Y es algo que nos toca. Como ustedes saben, el ITT cerró, entonces todo va a subir, porque es una fuente de hidrocarburos para nosotros, que para todo el Ecuador no. En el cual, si es que cierra el ITT, no hay crudo, no tenemos de dónde sacar hidrocarburos, obviamente va a subir la gasolina. No es que nos afecte tanto, pienso que hay transportistas que se benefician de eso, como el transporte público, entonces pienso que es acoplarnos a los precios que nos imponen, que aún así siguen siendo un poco económicos. Ecuador registra la tercera gasolina más barata de la región, después de Venezuela y Bolivia. Rommel Garzón, Noticias 7. Pero vemos ya los resultados de esta aplicación de las bandas en el precio de los combustibles. Y al volver Noticias Internacionales, tendremos los detalles de un sismo de magnitud 4.7 en Los Ángeles, California. Ya venimos. Continuamos en las tardes con Noticias 7. Atención, información internacional. Un terremoto de magnitud 4.7 ha sacudido este lunes la zona de Los Ángeles a las 12 horas con 20 minutos del mediodía. Según informa el Servicio Geológico de Estados Unidos, el servicio pues registró el epicentro cerca del barrio de Highland Park, junto a Pasadena. El Departamento de Policía de Los Ángeles insta a la población a estar preparada para las réplicas, como ocurre en estos casos. El Departamento de Bomberos de Los Ángeles entró inmediatamente en modo sismo. Cuadrillas salieron a la ciudad para evaluar la infraestructura crítica y comprobar si había daños en las estructuras, los edificios y otras instalaciones. El temblor ocurrió pocos días después de un sismo de magnitud 5.2 que sacudió el área de Bakersfield. El sismo ocurrido el 6 de agosto pues se sintió en gran parte del sur de California. Vamos, más noticias. Atención, un avión cayó en Brasil este fin de semana, provocando la muerte de 62 personas. El presidente de ese país, Luis Ignacio Lula da Silva, decretó 3 días de luto nacional. Los expertos aún investigan cuál pudo ser la causa del accidente. El municipio de Vinhedo es el lugar del impacto. Esta es una zona residencial cercana a la ciudad de Sao Paulo, en Brasil. Muchos vecinos grabaron y presenciaron la caída de un avión. Horrible. Nunca había visto un accidente tan grave, una tragedia tan triste aquí en Vinhedo. Decenas de bomberos y rescatistas trabajaron todo el fin de semana para realizar las pericias y ayudarán a las investigaciones que pretenden responder la razón del desplome de la aeronave. Sin embargo, los investigadores brasileños comenzaron el sábado a analizar las cajas negras del avión para tratar de entender por qué este cayó desde 17.000 pies de altura, es decir, más de 5.000 metros sobre el suelo. En este momento, los investigadores del CENIPA están trabajando duro para extraer y obtener esta importante información, que creemos que podría reescribir y contarnos lo que ocurrió en este trágico suceso. En unos primeros resultados del análisis de las cajas negras, los expertos indican que las alas y otras partes del avión se llenaron de hielo, lo que redujo la capacidad aerodinámica y aumentó su peso, provocando que empiece a caer. En el accidente aéreo murieron 62 personas, 34 cuerpos masculinos y 28 femeninos fueron rescatados del lugar del accidente. Boepaz, la aerolínea que operaba el vuelo, confirmó que las víctimas eran todas de nacionalidad brasileña. Frente a esto, el presidente de ese país, Luis Ignacio Lula da Silva, declaró 3 días de luto nacional y lo catalogó como el peor accidente aéreo que ocurre en Brasil en 17 años. Emilia Reynoso, Noticias 7. Y para terminar, atención, un incendio forestal de rápida propagación alimentado por el calor abrasador del verano y los fuertes vientos se extendió este lunes 12 de agosto a las afueras de Atenas, la capital griega. La deflagración ha quemado árboles, viviendas y autos. Además, las llamas han obligado a evacuar a más de 25 ciudades y pueblos, informaron las autoridades locales.
Grecia intenta extinguir varios incendios forestales. El humo cubría este lunes parte de Atenas, mientras que más de 2 centenares de bomberos fueron desplegados para combatir las llamas. Como el fuego amenazaba a las viviendas, el ejército griego también apoyó en las labores de evacuación. La situación es caótica. Nuestra unidad militar ha estado aquí desde el principio y estamos intentando ayudar a la unidad de bomberos y a los equipos de voluntarios. Las autoridades ordenaron la noche del domingo la evacuación de la ciudad histórica de Maratón, que está cerca de Atenas. Esto por la amenaza de los incendios. Asimismo, un hospital infantil, un centro médico militar, 2 monasterios y un hogar infantil fueron evacuados en la mañana de este lunes. 3 hospitales de la capital fueron puestos en alerta máxima para tratar posibles heridos. Los medios locales reportaron que 2 bomberos resultaron levemente heridos, mientras que varios civiles fueron tratados en hospitales por inhalación de humo. Todos los olivos, todas las vides están quemadas, todo está destruido, muchos árboles, miles de árboles, todo está destruido, todo está quemado, no queda nada. El Ministerio de Protección Civil advirtió que la mitad del país estaba bajo alerta de alto riesgo de incendios debido a las altas temperaturas, las rachas de viento y las condiciones de sequía. Las autoridades indicaron que por momentos las llamas alcanzaron más de 25 metros de altura. Agregaron que se prevé que las temperaturas alcancen los 39 grados esta semana, lo que dificulta la extinción del flagelo. Emilia Reynoso, Noticias 7. Recuerden más información a las 19 horas en nuestra edición estelar de Noticias 7. Nos despedimos. Felicidades, Ecuador. Buenas tardes.